Pocos lo saben, pero la Biblia habla en varias ocasiones sobre los orígenes y la historia del pueblo iraní. Lo que hoy conocemos como Irán fue en la antigüedad la región de Persia, y antes aún, se le conocía como Elam. Este territorio aparece de forma recurrente en los relatos del Antiguo Testamento. De hecho, las primeras menciones de los pueblos que habitaron esta región se encuentran en el mismo libro de Génesis y abarcan distintas etapas históricas, incluyendo el surgimiento de grandes imperios que tuvieron contacto directo con el pueblo de Israel. Comprender esta conexión es fundamental para interpretar muchos de los sucesos bíblicos y sus implicaciones. En este video, haremos un recorrido por la historia de estos antiguos pueblos iraníes y sus encuentros con los israelitas. También analizaremos si su historia conjunta guarda alguna relación con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Comenzaremos nuestro viaje en la Edad de Bronce, para luego avanzar hasta la era del dominio persa, especialmente durante y después del exilio babilónico. En el capítulo 10 del libro de Génesis, versículo 22, se menciona a Elam como uno de los primeros reinos formados tras el diluvio universal. Elam estaba ubicado al este del Tigris, en la zona que hoy corresponde al suroeste de Irán, una posición estratégica que lo convirtió en un núcleo de influencia cultural y política en la antigüedad, con impacto incluso en regiones como Mesopotamia. Elam tuvo una historia compleja, en algunos momentos fue enemigo y en otros aliado de potencias regionales como Babilonia y Asiria. Aunque las escrituras no detallan mucho sobre la relación directa entre los elamitas e Israel, sabemos que coexistieron durante la época de los patriarcas y jueces. En los relatos bíblicos, los elamitas suelen aparecer como adversarios en conflictos militares y como parte de los imperios que más tarde marcaron profundamente la historia del pueblo de Israel. Más adelante, hacia el final del siglo VI a.C., comenzó el fortalecimiento de las tribus del noroeste iraní con el surgimiento del Imperio Medo, una evolución que el historiador griego Heródoto documentó en sus obras. Este proceso de unificación fue liderado por un personaje casi mítico llamado Deioces, considerado el fundador del imperio. Deioces se propuso reunir a las diversas tribus medas que hasta entonces vivían separadas y sin una autoridad común. Estableció un sistema de leyes y un gobierno central, cimentando así una identidad colectiva que permitió la consolidación del poder medo y allanó el camino para futuras expansiones bajo líderes como Ciaxares y Astiages. Para entender el papel de los medos, también es necesario hablar del imperio asirio, que en esa época era la principal superpotencia regional. Este imperio aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento, presentado como un instrumento del juicio divino sobre Israel y otras naciones. Con un ejército formidable y una administración eficiente, Asiria expandió su dominio desde el corazón de Mesopotamia hasta Egipto. Las relaciones entre Asiria e Israel fueron marcadamente conflictivas. Los asirios realizaron múltiples campañas militares que incluyeron la deportación de poblaciones enteras y esfuerzos sistemáticos por eliminar la identidad israelita. Fue durante este periodo que cayó el reino de Israel y las 10 tribus del norte fueron exiliadas. Al mismo tiempo, los asirios extendieron su influencia hasta la meseta iraní, afectando también a las tribus medas. Sin embargo, hacia finales del siglo VII a.C., el imperio asirio comenzó a decaer. Disputas internas, corrupción administrativa y las constantes rebeliones de los pueblos conquistados debilitaron su control. Este deterioro del poder asirio abrió una oportunidad para el ascenso de los medos. Bajo el liderazgo de Ciaxares, los medos tomaron fuerza y se prepararon para ocupar un lugar clave en el escenario geopolítico de la región, marcando el inicio de una nueva etapa en la relación entre Irán y el pueblo de Israel. El rey de los medos supo aprovechar el momento en que el imperio asirio mostraba signos de debilidad. Con visión estratégica, comenzó a expandir su territorio e influencia.
Con el paso del tiempo, los medos formaron una poderosa alianza con los babilonios, liderados por Nabopolassar, con un objetivo común: acabar con el prolongado dominio asirio en la región. A esta coalición se unieron también otros pueblos iraníes, como los celtas y los escitas, o citas. Conocidos por sus habilidades en combate a caballo y su eficacia en tácticas de guerrilla. Su participación aportó una fuerza militar considerable al frente unido contra los asirios. La campaña militar que emprendieron fue larga y feroz, con enfrentamientos intensos y asedios que pusieron a prueba a todos los involucrados. El momento decisivo llegó en el año 612 a.C., cuando la alianza logró conquistar y destruir Nínive, la capital asiria. Esta victoria, que había sido anunciada por el profeta Isaías como parte de un juicio divino, marcó el colapso del poder asirio y el inicio de una nueva era para el antiguo Oriente Medio. Con su caída, el equilibrio de poder en la región cambió profundamente. Los medos consolidaron su control sobre vastas áreas de Irán y regiones adyacentes, mientras Nabopolassar, junto a su hijo Nabucodonosor II, fundaron el imperio neobabilónico, convirtiéndose en una fuerza dominante en Mesopotamia. Este cambio en el panorama político afectó directamente al pueblo judío, que vivía en medio de estos imperios en constante transformación. Continuando con la historia bíblica de los pueblos iraníes, es esencial destacar el papel del imperio neobabilónico. Según las profecías de Isaías, Dios usaría a los medos para castigar a Babilonia, lo cual añade otra capa espiritual a estos eventos. El rey Nabucodonosor II se volvió una figura central en esta etapa. Su nombre es recordado especialmente por la conquista de Jerusalén en el año 586 a.C., un acontecimiento trágico que fue registrado en diversos libros del Antiguo Testamento. Durante este ataque, el templo de Salomón fue destruido y el pueblo de Judá llevado al exilio en Babilonia. Este exilio no solo fue una derrota militar, sino un momento de gran impacto religioso y cultural para el pueblo judío, como se relata con detalle en el libro de Daniel. Nabucodonosor implementó una política de deportaciones masivas y asimilación cultural. Su objetivo era doble: castigar a los rebeldes y al mismo tiempo integrar a las poblaciones conquistadas dentro de su imperio, reduciendo así posibles focos de oposición. La toma de Judá, por tanto, fue una estrategia tanto militar como política que buscaba remodelar la estructura del imperio babilónico. Mientras los babilonios se concentraban en consolidar su imperio y continuar sus campañas militares, en el este, los medos fortalecían sus estructuras internas. Bajo líderes como Ciaxares y luego Astiages, establecieron un reino bien organizado que sería fundamental para la futura alianza con los persas. Esta cooperación fue clave para el surgimiento del imperio aqueménida. Este nuevo imperio nacería con la ascensión de Ciro II, conocido como Ciro el Grande. Tras una revuelta persa contra los medos, Ciro logró derrocar al último rey medo y unificar ambas potencias. Proveniente de la dinastía aqueménida, Ciro destacó por su talento militar y diplomático, cualidades que le permitieron conquistar vastos territorios rápidamente. Una de sus victorias más emblemáticas fue la conquista de Babilonia en el año 539 a.C. Su ejército tomó la ciudad casi sin resistencia tras un asedio breve. Pero más allá de la estrategia militar, Ciro se ganó el favor del pueblo presentándose no como un invasor, sino como un libertador. Esta astuta maniobra política le permitió consolidar su poder sin grandes conflictos internos y le otorgó un lugar destacado en la historia de Oriente Medio y de la Biblia. Ciro el Grande no solo conquistó territorios, también conquistó corazones con una política única para su época. A diferencia de otros emperadores que imponían dominio absoluto, Ciro permitió que los pueblos exiliados, entre ellos los judíos, regresaran a sus tierras de origen y reconstruyeran sus templos. Esta actitud de inclusión no solo consolidó la lealtad de las poblaciones bajo su control,
sino que contribuyó a la estabilidad y cohesión del inmenso imperio persa. Su enfoque de respeto y restauración fue una novedad en la historia de los imperios antiguos. El ascenso de Ciro y la expansión del imperio aqueménida fueron eventos clave en el contexto bíblico, especialmente para el pueblo de Judá. En el libro del profeta Isaías, Ciro es llamado el ungido del Señor, un título reservado normalmente para líderes de Israel. Este reconocimiento resalta que Dios puede usar incluso a reyes extranjeros para cumplir sus planes. En el año 538 a.C., Ciro emitió un decreto autorizando a los judíos exiliados a regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, un hecho registrado en el libro de Esdras. Esta referencia al mesianismo extendido más allá de Israel refleja una visión más amplia del plan divino, uno que trasciende fronteras políticas y étnicas. La participación de un monarca persa en la liberación de los judíos demuestra cómo Dios puede utilizar a cualquier nación o líder para llevar a cabo su voluntad. La reconstrucción del templo, bajo el amparo de un imperio extranjero, reavivó la identidad religiosa y cultural del pueblo de Judá y reafirmó su alianza con el Dios de Israel. Mientras Judá comenzaba su proceso de restauración espiritual y nacional, el imperio persa alcanzaba niveles de poder sin precedentes. En su época de mayor esplendor, dominaba a más del 40% de la población mundial. Tras la muerte de Ciro y un breve periodo de gobierno de su hijo Cambises II, Darío I tomó el trono en el año 522 a.C., después de sofocar diversas rebeliones que amenazaban la unidad del imperio. Darío fue un administrador excepcional. Reorganizó el imperio dividiéndolo en provincias llamadas satrapías, cada una bajo la supervisión de un gobernador nombrado directamente por él. Esta estructura permitió un control más eficiente del vasto territorio. También reformó el sistema tributario, impulsó grandes obras de infraestructura, incluyendo el famoso Camino Real, y mejoró significativamente las rutas de comercio y comunicación. Bajo el mandato de Darío, el imperio continuó expandiéndose hacia la India, Tracia y el valle del río Indo. Fue durante este periodo que los profetas Ageo y Zacarías transmitieron sus mensajes y que comenzó la reconstrucción del segundo templo en Jerusalén, bajo la dirección de Zorobabel. Tras Darío, su hijo Jerjes I, conocido en la Biblia como el rey Asuero del libro de Esther, heredó el trono. El relato bíblico ofrece una mirada íntima a la vida en la corte persa y narra una amenaza existencial para el pueblo judío. En este contexto aparece Esther, una joven judía conocida también como Hadasá, quien inesperadamente se convierte en reina. Gracias a su valor y sabiduría, logra frustrar los planes de Amán, un alto funcionario del rey que planeaba exterminar a los judíos. Esther revela la conspiración al rey, lo que lleva a la ejecución de Amán y al ascenso de su primo Mardoqueo a una posición de poder en la corte. Este episodio es una clara manifestación de la providencia divina. Dios coloca a las personas adecuadas en lugares estratégicos para proteger a su pueblo y cumplir sus propósitos. Más adelante, con la llegada al trono de Artajerjes I, hijo de Jerjes, se marca otro momento crucial para la historia de Judá. Bajo su reinado, personajes como Esdras y Nehemías desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento espiritual, social y político del pueblo judío, consolidando la restauración de Jerusalén tanto física como espiritualmente. Esdras, sacerdote y experto en las escrituras, lideró el segundo grupo de judíos que retornaron a Jerusalén gracias al respaldo del rey Artajerjes I. Su misión principal fue reavivar la práctica de la ley de Moisés y reorganizar a una comunidad que, tras el exilio, se había alejado de sus raíces religiosas. El libro de Esdras narra cómo este líder espiritual restauró la vida religiosa y cultural del pueblo, destacando la Torá como el pilar de su identidad y práctica espiritual. Por otro lado, Nehemías, quien comenzó como copero del mismo rey, fue designado gobernador de Judá.
Su legado más recordado es la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, una obra que simbolizó la recuperación del orgullo y la protección de la ciudad. El respaldo del gobierno persa a estas iniciativas revela cómo el imperio aqueménida manejaba sus provincias, otorgando cierta autonomía interna, pero bajo su supervisión. Con el paso del tiempo, el poder de Persia decayó ante el avance de Alejandro Magno, quien en el año 331 a.C. conquistó el imperio persa y estableció un dominio vasto que abarcaba desde Grecia hasta la India. Tras su muerte, su imperio fue dividido entre sus generales, dando origen a los reinos helenísticos, los Ptolomeos en Egipto, los Eleusidas en Asia y los Antigónidas en Macedonia. La región de la actual Irán quedó bajo el control de los Eleusidas, quienes intentaron imponer la cultura griega a través del proceso de helenización. Esto incluyó la fundación de ciudades al estilo griego y la promoción de su religión y costumbres. Sin embargo, esta imposición cultural encontró fuerte resistencia por parte de las comunidades locales que deseaban conservar sus propias tradiciones. Esta tensión desencadenó conflictos internos y revueltas como la de los macabeos en Judea. Ya en el siglo I a.C., un grupo iraní conocido como los partos aprovechó el descontento con los eleusidas y fundó su propio imperio. Los partos, hábiles jinetes y arqueros, resistieron tanto a griegos como a romanos y consolidaron una identidad nacional basada en tradiciones propias. Adoptaron el zoroastrismo como religión oficial, reafirmando la herencia espiritual de Irán tras siglos de influencia extranjera. El zoroastrismo, una de las religiones más influyentes del mundo antiguo, enseñaba la lucha entre el bien y el mal, el valor de las decisiones humanas y la necesidad de pureza y justicia social. Estos principios influyeron en la administración y vida civil de los imperios que lo adoptaron. Con la caída del imperio parto, surgieron los sasánidas en el año 224 después de Cristo. Al derrocar al último rey parto, revitalizaron la cultura persa e incorporaron muchos elementos del antiguo imperio aqueménida. Los sasánidas se convirtieron en poderosos rivales de Roma y, más tarde, de Bizancio. Fortalecieron el zoroastrismo como base de la unidad nacional, construyeron una red eficiente de carreteras y mejoraron la infraestructura urbana. Sin embargo, al inicio del siglo VII después de Cristo, el debilitamiento interno permitió la expansión de los árabes musulmanes. La conquista islámica de Persia no fue instantánea, el proceso de conversión al Islam ocurrió gradualmente. Aunque al principio el zoroastrismo fue tolerado, con el tiempo fue reemplazado por la nueva fe. Muchos iraníes adoptaron el Islam, atraídos por sus beneficios políticos y económicos y por la nueva estructura de poder. Así, el Islam se consolidó como la religión dominante, moldeando profundamente la cultura e identidad de Irán. A lo largo de los siglos, las historias de Irán e Israel se han entrelazado de maneras profundas. Y, según ciertas interpretaciones de la Biblia, ese vínculo no ha terminado. Algunas corrientes cristianas que se enfocan en la escatología. El estudio de las profecías del fin de los tiempos, consideran que Irán, descendiente de la antigua Persia, tendrá un rol clave en futuros eventos relacionados con Israel. Pasajes como Ezequiel 38 y 39 son frecuentemente citados, describen una gran batalla donde Persia forma parte de una coalición liderada por Gog de Magog que ataca a Israel. Aunque el significado de muchos símbolos en estas profecías sigue siendo debatido, algunos creen que estos textos aluden a tensiones contemporáneas entre Israel e Irán. Esta perspectiva se refuerza con visiones similares en el libro de Daniel, como la imagen del carnero con dos cuernos, representando a Media y Persia, y el macho cabrío, Grecia, interpretaciones que algunos vinculan con dinámicas actuales o futuras. ¿Y tú, conocías ya el papel de los pueblos iraníes en la historia bíblica? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos.
Exploraremos juntos los vínculos históricos, espirituales y proféticos entre estas antiguas civilizaciones.